Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Primera de Pedro está clasificado dentro de el grupo conocido como epístolas generales, ya que no va dirigida a una congregación o a un individuo en particular, sino a un grupo de iglesias. El tema central que el apóstol presenta en Primera de Pedro es una esperanza viva. Hemos estado desarrollando a través de varios meses sermones tomados de esta primera carta de Pedro sobre el tema central, una esperanza viva. Y esa idea central de la carta que el Espíritu Santo expone a través del escritor Pedro es real, es auténtica. La esperanza de los cristianos. ¿Qué esperanza ofrece la fe cristiana para aquellos que padecen de ansiedad, de temor, de excesiva preocupación? ¿Qué esperanza ofrece la fe cristiana para los que están sufriendo? No físicamente, sino en el alma, en el espíritu. ¿Qué esperanza ofrece la fe cristiana? ¿Hay alivio? ¿Hay un antídoto? ¿Hay una medicina que produzca paz verdadera? ¿Paz profunda? ¿Sosiego, tranquilidad del alma y del espíritu en medio de las tormentas de la vida? El mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de este servidor para compartir con ustedes estará presentando respuestas a estas preguntas. Nuestras cargas es el mensaje de hoy, tomado de Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 7. Dios es el gran cargador de nuestras cargas. Piensen en eso. No hay nadie que pueda llevar el peso de las aflicciones mías, tuyas y del mundo entero, como lo hace Dios, nuestro gran Dios. ¿Quién es el hombre más fuerte de la historia? Según la Biblia, fue Sansón. En el libro de Jueces nos narra las hazañas de este fortachón. Una y otra vez, a manos limpias, este hombre ejecuta grandes hechos. Mató un león. Se enfrentó a cientos de enemigos. Cargó puertas pesadísimas, puerta principal de la ciudad, del muro de la ciudad. La arrancó y las cargó, etcétera. Bueno, los griegos dicen que Hércules, en la mitología griega, Hércules fue el hombre más fuerte de la historia. Y si buscamos en internet, la biblioteca del mundo al alcance de todos, nos presenta que este señor llamado Lois Sir es el hombre más fuerte de la historia, levantando una plataforma en su espalda con 18 hombres para un total de 1967 kilogramos. Pero esa fortaleza corporal, esa fortaleza física, no solamente está dentro del ser humano. En el reino animal también tenemos animales que
tienen una fuerza descomunal, los elefantes, por ejemplo. Y hay un pequeño animalito, la hormiga, que dependiendo de su clase, porque hay distintas clases de hormigas, algunas pueden elevar entre 10 y hasta 50 veces su propio peso. Es increíble. Pero ¿saben ustedes? Los problemas del alma, el peso de una conciencia acusadora, las angustias del problemas del presente, las angustias por el futuro incierto, los conflictos, las dificultades que produce cualquier cosa en esta vida. Nadie lo puede sobrellevar. ¿Saben ustedes? Estaba leyendo esta noticia en un periódico importante el día de ayer. Japón crea un ministerio de la soledad. Escuchen, no es broma. Esto es cierto. Japón crea un ministerio de la soledad. Así como existe el Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera. Japón crea un ministerio de la soledad para enfrentar, óigase bien, la otra epidemia, el suicidio. En el año 2020, continúa diciendo la nota periodística, fallecieron 3.414 personas por causa de COVID-19 en Japón, pero casi 21,000 personas perdieron la vida por suicidio en el año 2020 en Japón. Y es que los problemas emocionales, la ansiedad, el estrés, el miedo, la soledad, la angustia que produce estar como en un callejón sin salida o entre la espada y la pared o al borde del precipicio donde no tienes dónde poner el pie para avanzar, lleva a las personas al punto de no retorno, la angustia, la ansiedad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, y aquellos que pueden visualizar en su pantalla, presento este versículo en 4 versiones. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Eso dice la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice, depositen, y noten, estoy poniendo en rojo esta primera palabra de cada versión que estoy citando. La Reina Valera dice, echando toda vuestra ansiedad. La Nueva Versión Internacional traduce, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. La Dios habla hoy traduce, dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por ustedes. Y la versión Palabra de Dios para Todos traduce, confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes. Para mis hermanos de la congregación, a quienes hemos estado impartiendo clases de homilética y hemos hablado de varios tipos de sermones, uno de ellos es el sermón textual, donde usted toma un solo versículo
y expone el sermón, todo su mensaje, hay algunos pasajes bíblicos que son apropiados. Y este versículo, Primera de Pedro 5:7, es, en cada palabra hay un tesoro. Y en este versículo vamos a ver 4 ideas principales, donde el tema principal es: nuestras cargas las ponemos en Dios. Dios es más grande que nuestra ansiedad. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que nuestras aflicciones y tribulaciones. Dios es más grande que toda dificultad que enfrentemos. Comparto con ustedes esta explicación. Aquí tenemos, comenzando el versículo con un imperativo. La palabra echando, que traduce la Reina Valera, otras traducen depositando o dejen, confíen. Cada una de estas es un imperativo, es una orden, un mandamiento en tiempo presente continuo. No es algo que hacemos una vez para siempre, es algo que continuamos haciendo porque la vida está llena de conflictos y de problemas y de ansiedades. Entonces, la palabra en el original griego es epiripto, que las diferentes versiones traducen echen, depositen, dejen, confíen. Se piensa que Salmo 55:22 es el texto que el Espíritu Santo cita a través del apóstol Pedro aquí en este pasaje que tenemos en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando o echen toda ansiedad sobre él. Dice Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué bellas palabras. Este es un texto paralelo y el Espíritu Santo, que es el que inspiró a los escritores de la Biblia, está relacionando y está poniendo en el apóstol Pedro esta cita de Salmo 55:22. Qué palabra de exhortación, de consuelo. Esta es una medicina para el alma. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Implica que el justo, la mujer de Dios, puede caer bajo el peso de los problemas, puede desanimarse, puede llenarse de angustia y de excesiva preocupación, pero Dios la levantará. Dios lo levantará, no quedará caído el justo. Entonces aquí tenemos una expresión idiomática. Seguimos profundizando en Primera de Pedro 5:7. Tenemos una expresión idiomática. Esta palabra epiripto, que es traducida echen, depositen, dejen, confíen, significa en su raíz poner sobre, echar sobre. Y encontramos que en Lucas 19:35 hay un ejemplo del empleo de esta palabra en acción. Por eso se dice que epiripto es una expresión idiomática que significa quitar y poner aparte. Dice Lucas 19:35, los seguidores pusieron sus mantos sobre el burrito y ayudaron a Jesús a montarlo. Entonces vemos aquí que ellos se quitan sus mantos y los ponen sobre el burrito, ya que no tenía una silla de montar. Entonces los discípulos de Cristo, antes de que él haga lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, una semana antes de su padecimiento en la cruz,
los discípulos ponen sobre este burrito los mantos. Eso es la idea, el imperativo de Pedro es claro. Despójense de las cargas emocionales que les agobian, así como cuando se quitan la ropa sucia y la ponen en la cesta o en el canasto de ropa. Esa es la idea, esa es la figura que nos está presentando. Y noten, 1 de Pedro 5:7 dice, echen todas sus ansiedades sobre Dios. Y hago énfasis aquí entonces en la palabra todas. En Filipenses 4:6 hay un texto parecido al consejo que da el Espíritu Santo aquí en 1 de Pedro 5:7. Por nada estén afanosos, oren por todo. Básicamente estoy parafraseando Filipenses 4:6. Pero eso es lo que está diciendo, por nada, que nada les angustie, que nada les quite la paz y la tranquilidad en el alma. Oren por todo. Entonces, todo, la palabra todo significa algo completo en todas sus partes. Lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí a ti, a mí y a los cristianos que nos llenamos de angustia, de ansiedad. No dejemos nada en el corazón. No pensemos de que voy a sacar de mí lo que más me preocupa y voy a dejar las cosas que menos me preocupan en el corazón. No, la exhortación del Espíritu Santo es echa, quítate, despójate, deposita en Dios todas tus preocupaciones y todas tus ansiedades. Todos necesitamos venir al lugar donde nos damos cuenta de que Dios es suficiente para todos los problemas que puedan surgir en nuestra vida. Escucha bien esta última afirmación que estoy haciendo. Dios es suficiente para todo. Dios es más grande que todos nuestros problemas y angustias. Y hay una paradoja en la mentalidad de los cristianos modernos. La paradoja es esta. Nosotros creemos que Dios existe, es todopoderoso. Nosotros creemos que este Dios en el cual confiamos y adoramos creó el mundo de la nada con su palabra y todo lo que hizo. Nosotros creemos que Jesucristo vino a la tierra, el Hijo de Dios, el Mesías, y que resucitó muertos, sanó enfermos, hizo ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar a los paralíticos. Sí, lo creemos. Pero cuando se trata de aplicar esa convicción a mi vida personal, a mi situación difícil, a aquello que me está angustiando y afligiendo, yo no lo creo. Creo que Dios hizo grandes cosas en el pasado, pero que en realidad, en la práctica, ese Dios no puede actuar en mi vida porque los problemas que yo tengo son más grandes. O tal vez pensamos que quién soy yo para que Dios se fije en mí. Dios no va a actuar en mi vida. Pero yo te digo, no hay dolor, dificultad o problema demasiado difícil para Dios. Creemos en el Dios de los milagros, en el Dios de lo imposible. Echen toda su ansiedad. Continuamos analizando y reflexionando en 1 de Pedro 5:7. Depositen, echen toda vuestra ansiedad, toda la ansiedad. Alguien ha escrito que de todas las preocupaciones que tenemos nosotros, el 40% nos llenamos de ansiedad por cosas que
nunca sucederán. Oiga bien estos datos. Puede ser que sea cierto, pero escuchen, nos llenamos de 40% de las veces que nos llenan de ansiedades cosas que nunca sucederán. 30% sobre cosas que ocurrieron en el pasado que ya no podemos cambiar. 30%. El 12% de la ansiedad que nos llena es sobre las críticas que hacen los demás y la mayor veces esas críticas son falsas. El 10% de nuestra ansiedad es sobre la salud. Y mientras más nos llenamos de ansiedad, la salud empeora nuestro estado de salud. Solo el 8% de la ansiedad se enfoca sobre los problemas reales que se enfrentarán. ¿Notan esto? Nos llenamos de ansiedad. La mayor de las veces, todo lo que nos preocupa no está en nuestro poder cambiarlo. ¿No fue Jesús, el maestro de maestros, quien lo dijo? Por mucho que ustedes se afanen, no pueden añadir a su estatura, y es que ni un centímetro. ¿Por qué nos llenamos de ansiedad de el mañana cuando el mañana es incierto? Eso dice el maestro. No tiene sentido llenarnos de angustia y de exagerarnos preocupándonos por el futuro o por el presente que no está en nuestras manos cambiar. Parece que vivimos en una inmensa olla de presión. En el hogar hay conflictos. En el trabajo hay conflictos y nos producen ansiedad. En el transporte público, en las carreteras, en los buses, en los almacenes y en los supermercados y hasta en la iglesia. Es una situación difícil. Este mundo está lleno de dificultades. Lo dijo el maestro Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Al inicio de este sermón les pregunté, ¿cuál es la esperanza que da la fe cristiana para los grandes conflictos y situaciones difíciles que producen ansiedad, angustia y tribulación en el alma y en el espíritu, y que hacen que el corazón palpite más por la ansiedad y que hacen que nuestras manos y las plantas de nuestros pies suden frío? ¿Cuál es la esperanza que ofrece la fe cristiana para enfrentar estas situaciones? ¿De verdad la fe cristiana ofrece una medicina y una esperanza para un corazón lleno de ansiedad y de una preocupación excesiva por los problemas de la vida? Ansiedad. La palabra, fíjense, merimna, es la palabra del griego. Y esta palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. En su raíz significa, fíjense, es interesante. La palabra ansiedad, merimna, en griego, significa en su raíz dividir, trazar distintos caminos. Y de verdad que eso es la ansiedad. La ansiedad produce confusión. Produce un camino en nuestra mente donde no vemos hacia dónde ir. Nos divide el corazón y el alma en ideas, en sentimientos, buenos, malos, en dudas, en preguntas. ¿Y saben qué? La persona que se suicida es porque se ha convencido que su problema no tiene solución, que nadie le puede ayudar, y se ha convencido que la solución es salir suicidándose. Esa es la respuesta humana a la ansiedad.
un corazón dividido, un corazón lleno de muchos caminos, muchas flechas que te da diferentes direcciones, pero no sabes cuál es la correcta. Entonces, la respuesta humana cuando estamos llenos de ansiedad es ir para otro lado. Hay conflictos o aquí hay muchos problemas en esta iglesia, yo me voy a ir. Aquí hay muchos problemas con mi esposa o con mi esposo, mejor me voy. Irnos a otro lado, huir. Otra de las respuestas humanas ante la ansiedad es vías de escape. El licor, la droga, los amigos y pasar fuera de la casa o del lugar que nos produce ansiedad o de la situación para tratar de olvidarnos. Esa es la respuesta humana. La respuesta humana, llenarnos de amargura y de autocompasión. Vemos hacia los demás y vemos gente perversa y malvada y decimos, ¿y por qué ellos ríen? ¿Y por qué ellos disfrutan de la vida y son perversos y malvados? ¿Y por qué yo estoy pasando por estos problemas? ¿Por qué yo? Y entonces la autocompasión. Esa es la respuesta humana. ¿Cuál es la respuesta que Dios nos dice que debemos tomar cuando estamos llenos de ansiosos, de angustia? Dios se interesa por nosotros. Aunque todos me pueden fallar y abandonar, Él ha prometido nunca dejarme ni abandonarme. Primera de Pedro 2:24 dice que Dios ha dado una prueba de que Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Acaso Jesucristo no estuvo en una angustia superior, elevadísima? Nadie en esta vida ha sufrido ansiedad como la sufrió Jesús en el Getsemaní. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Eso es ansiedad. Piensen un momento. Por eso el escritor de Hebreos dice, Él nos comprende. Tú puedes pensar, nadie me entiende. Nadie pasa por esto. Jesús fue abandonado por sus amigos. Aquellos que lo habían alabado y habían dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor, habían pedido a Pilato que lo crucificaran 8 días después. Jesús fue abandonado en la cruz por su Padre Celestial. Oigan bien esta expresión, Dios abandona a Dios en la cruz. Mi alma está triste hasta la muerte. Así dijo Jesús a sus discípulos, a sus 3 discípulos más cercanos. Velad conmigo. Ayúdenme a orar. Oren por mí. Oren conmigo. Necesito su compañía. Necesito su apoyo. Estoy profundamente angustiado. Eso es lo que dijo Jesús en el Getsemaní. Y se retiró a cierta distancia. Y su oración y súplica angustiante. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso no es angustia, eso no es ansiedad. Miedo. Descendieron ángeles para confortarlo. Miren ustedes, hubo necesidad que descendieran ángeles para llenarlo de aliento. Nunca entenderemos en toda su magnitud y en toda su profundidad lo que Jesús padeció en el Getsemaní. Lo único que sí podemos saber y estar plenamente convencidos es de que Él nos comprende.
porque Él vivió nuestras angustias. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se preocupa. Se preocupa viene de una palabra griega que significa preocupado por. Mostrar cuidado vigilante. Eso es preocuparse en esta palabra griega. Mostrar cuidado vigilante. Mostrar preocupación por. Debemos entender el carácter cariñoso de Dios antes de que podamos poner en Él todas nuestras ansiedades. ¿Lo conoces así? ¿Conoces que Dios es amor y es bondad? Pero lo conoces no en teoría, sino por experiencia propia. Cuando te has sentido profundamente angustiado y has derramado tu alma en oración como lo hizo Ana, la madre de Samuel. Esa mujer experimentó una profunda ansiedad. Casada en una época donde los hombres practicaban la poligamia, no era parte del plan de Dios, nunca lo aprobó Dios, pero ella estaba casada con un hombre que tenía otra esposa, legalmente hablando. Su esposa, la otra esposa, la rival, se burlaba de ella porque Ana no podía tener hijos. Y en aquella cultura, eso, no tener hijos, era señal de maldición. Ana sufría profundamente y oró un día, derramó su alma, sacó y depositó todas sus angustias en Dios. ¿Realmente crees que el Dios infinito, majestuoso y todopoderoso del universo realmente te cuida de una manera tan especial, tan personal? ¿Tú crees eso? Dios promete cargar nuestras ansiedades. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesucristo hizo una invitación muy parecida en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Deseo invitar, si hay alguien que quiere y necesita oración por su vida, póngase en contacto con nosotros o conmigo para orar a solas. Si hay alguien que no ha rendido su vida a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. Y uno se entrega a Cristo por la fe en Él, el arrepentimiento de nuestros pecados, por la confesión pública de fe y el bautismo, siendo sumergido en agua para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Si usted quiere entregarse a Cristo, naciendo de nuevo hoy, póngase en contacto con nosotros. Que Dios les bendiga.